Comenzamos sus clases de estado previo, ¿cierto? Como el doctor Díaz. Vamos a continuar y ampliar un poco más el tema de fisiología renal. A ver, para enfatizar en cuanto a las funciones, ¿cuáles son las funciones del riñón? A ver, primero, como ya había sido dicho por el padre de la fisiología moderna, Claudio Bernal, justamente se regula el riñón en la homeostasis. La homeostasis fue definido por Claudio Bernal. O sea, todo lo que rodea una célula y que se mantiene en una concentración de agua y de soluto normal, eso mantiene la homeostasis propiamente celular, ¿no? Ya sea en cuanto, por ejemplo, lo que sería la osmolaridad en el extra como en el intracelular. Esa homeostasis del medio interno es justamente regulada por el riñón. O sea, la misma concentración de agua, que se le puede decir isodrínica, y la misma concentración de solutos, que puede ser isosmolar, justamente eso está relacionado con la homeostasis del medio interno. La segunda función, como lo ven acá, regulación de la presión arterial, y no les debe sorprender que si ven un paciente que adolece de enfermedad renal crónica, ¿qué cosa puede hacer? Hipertensión arterial. ¿Okay? ¿Cómo es que fisiológicamente regula la presión arterial? Porque el riñón es el principal responsable de la regulación del agua. ¿Y por qué? Por la gran cantidad en cuanto a su filtración glomerular, ¿no? El riñón es un órgano altamente vascularizado, recibe un aporte de sangre alto y por lo tanto, ¿qué cosa es lo que se filtra? El plasma. Y el plasma, el principal componente es agua. Así que por lo tanto, constantemente está regulando el agua a través de la filtración. ¿Y quién es el principal regulador del sodio en el organismo en cuanto a su capacidad energética? El riñón. Así es que por esas razones, si tienes exceso de agua, mal control de la misma, y lo mismo sucede con el sodio, harás hipertensión. Algunas sustancias vasoactivas, como las prostaglandinas, y lógicamente el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿cierto? Que como consecuencia de la activación final de angiotensina 2 y aldosterona es que se favorece la reabsorción de sodio, agua y modula también la presión arterial, ¿no? Por eso cuando usamos antihipertensivos normalmente bloqueamos a la enzima convertidora de angiotensina de este sistema. Muy bien, otra función será la regulación del pH, y bien, para esto se basa de todo esto: secreción de hidrogeniones, síntesis de nuevo de bicarbonato, secreción de bicarbonato que ocurre en el túbulo colector, excreción de sulfatos y fosfatos y síntesis de amoníaco, NH3, ¿cierto? ¿Quiénes son los que regulan el equilibrio ácido-base? En el organismo tenemos dos órganos responsables, el binomio. ¿Quién es? Pulmón y el riñón, ¿cierto? El pulmón solo sabe dos caminos para poder regular el pH. O sea, el pH, ¿qué cosa es el pH? Para empezar, ¿qué es el pH? Es la expresión de hidrogeniones en tu organismo, se expresa en el plasma como pH. Entonces, el pH del pulmón, ¿cómo lo regula? Simplemente dos formas: o hiperventila o hipoventila. Si hiperventila, ¿qué está haciendo? Barriendo más CO2. Y al barrerse más CO2, estás eliminando tu carga ácida volátil, ¿cierto? Y si tú hipoventilas, también estás reteniendo CO2, ¿cierto? Así es que estarías más bien reteniendo tu carga ácida, que muy bien lo podrías hacer si tuvieras algún grado de alcalosis, ¿verdad? Entonces, hiperventilación o hipoventilación. Y el riñón, en cambio, ¿cómo lo hace? Varias formas. Ahí están viendo la presentación: secreción de hidrogeniones, regulación del bicarbonato, excreción de sulfatos y fosfatos a través del filtrado, o lo último, que en realidad es lo más elocuente, porque ese mecanismo se llama de amoniagénesis, que es la síntesis de amoníaco. ¿El amoníaco qué cosa es? ¿Qué es el amoníaco? NH3. ¿Qué cosa es? Supone que en medicina yo puedo preguntar cualquier cosa, ¿qué es? Para que me hagan la definición conceptual de cada cosa, ¿no? ¿Qué es el amoníaco? Podemos decir hasta 10, 20 características, ¿no? Desde el punto de vista químico es eso, desde el punto de vista fisiológico es eso, desde el punto de vista tal es eso. ¿Qué es el amoníaco en relación ahorita a lo que estamos hablando? El amoníaco es un buffer,
NH3, ¿no? Por algo, cuando atrapa hidroquiniones se transforma en amonio, para así eliminar la carga ácida. Es un buffer. Otra función, eliminación de sustancias endógenas y exógenas. Dentro de las endógenas se acopla la subsiguiente función que dice ahí, eliminación de metabolitos proteicos, ¿cierto? En el ciclo de la urea o la eliminación de productos nitrogenados, ya sea como urea o creatinina, en efecto ahí interviene el riñón en dicho metabolismo. Y las sustancias exógenas en realidad pueden ser millones, se pueden denominar como xenobióticos, que son sustancias inertes, no proveen energía en el cuerpo, pueden ser químicos, tóxicos, sustancias contaminantes ambientales, etc. Y de esas millones, un grupo serán fármacos, que pueden ser cientos a miles, y de esos grupos se supone que todo esto ¿quién lo puede curar? No solamente el hígado, sino también el riñón. Bueno, otra función será endocrina. Endocrina como órgano blanco. Cuando hablamos de paratormona, ustedes se acuerdan de que la paratormona también actúa en el riñón, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué producía? Fosfaturia, ¿cierto? Producía fosfaturia. Entonces ahí está el ejemplo como órgano blanco. Síntesis de sustancia de tipo hormonal, clásicamente la eritropoyetina, ¿cierto? Por eso, pacientes que tienen enfermedad renal crónica a largo plazo que pueden tener anemia, ¿ok? Entonces, la eritropoiesis está relacionada justamente con su producción a nivel renal. Y por acción indirecta de la hormona, muy bien podría ser el ejemplo de la hormona tiroidea T3, en especial en climas fríos o en invierno. Se supone que tiene que incrementarse de manera compensatoria endógena tu metabolismo basal y aumentará la producción de T3, eso generará optimización del gasto cardíaco y finalmente habrá mayor flujo sanguíneo renal y filtrado glomerular. ¿Okay? Incluso podría incrementarse tu diuresis. Y eso es un ejemplo de acción indirecta. Otra función sería la función metabólica. Ahí estamos hablando de qué? De la neoglucogénesis, que si bien ustedes saben que es una función principalmente de quién? Del hígado, pero fíjense que en un 20% le puede corresponder al riñón. ¿Okay? Y finalmente formación de orina. ¿Cuánto se forma de orina? ¿Qué es lo que tienen que responder ustedes? 1 mililitro por minuto. ¿Okay? Como el día tiene 1440, entonces 1440 mililitros por día, o sea casi 1,5 litros, ¿no? Que es lo que de manera empírica aproximada decimos. ¿Cuánto orina una persona adulta sana? 1,5 litros. Todos los mecanismos en fisiología renal obedecen a estos 3 pasos. El primero es filtración, que acá están viendo. Por acá tienen la arteriola aferente, acá está el ovillo o el glomérulo propiamente. Luego tenemos la arteriola deferente y luego se continúa como red capilar peritubular, como su nombre lo dice, está alrededor de los túbulos, ¿cierto? Acá inicialmente se produce el filtrado va de 125 a 130 mililitros por minuto, puede variar discretamente entre hombre y mujer en cuanto a la masa muscular. Y si hablamos en litros, ¿a cuánto asciende esto? Hasta 180 litros al día. Por eso se reitera de la gran capacidad de manejo de bolemia, sangre, agua, filtración que tiene el riñón por día, ¿no? 180 litros por día, ¿ok? En cuanto a filtración. El otro proceso será el de reabsorción, y se dice que todo aquello que pase desde aquí, desde el pool tubular hacia el pool vascular, será propiamente llamado reabsorción, como están viendo en la flecha, o todo aquello que pasa de acá, desde el pool vascular hacia el pool tubular, se llamará secreción, ¿cierto? Y en cambio, lo que finalmente se puede o se excreta en la orina será llamado excreción como tal. Incluso técnicamente existe algo que se llama masa excretada. Anoten ahí, masa excretada de un soluto, ¿qué cosa es? Es la concentración urinaria de un soluto multiplicada por el volumen urinario minuto. ¿Ok? ¿Cuánto se excreta en efecto en la orina? ¿Ya? Masa excretada. Concentración urinaria de un soluto multiplicado por el volumen urinario minuto. Muy bien, si se les pregunta cuál es la unidad funcional del riñón, la respuesta será la nefrona, ¿cierto? Y como ven ahí,
Fíjense que histológicamente la microscopía tiene una disposición en ¿dónde está predominando el glomérulo? ¿En la corteza o en la médula? En la corteza, 7 veces a 1, ¿cierto? En cambio, en la médula que tenemos, predominan ahí los túbulis, ¿cierto? Incluso el conglomerado acá de túbulis acentúa esto de manera hipercrónica y esto favorece que lo veamos como la pirámide de Malpighi, ¿cierto? ¿Ok? Pero eso es un conglomerado de túbulis, ¿no? O sea, de gen y túbulo colector. En cambio, en la corteza lo que predominan son los glomérulos. ¿Y la función del glomérulo cuál es? La filtración. Por lo tanto, si decimos función cortical de la corteza es una función glomerular. Cuando las personas tienen otra vez insuficiencia renal, los riñones se vuelven más chicos, ¿cierto? Se van secando, como dicen los pacientes, ¿no? Lo entiende así cualquiera, ¿no? Se van secando, se van hipotrofiando, ¿ok? Y se van hipotrofiando a expensas de ¿qué? De la reducción de la corteza. ¿A expensas de qué? De la pérdida de los glomérulos. A expensas de la pérdida de su capacidad de filtración, porque tienen enfermedad renal crónica. ¿Okay? Cuando vas envejeciendo, también hay una hipotrofia senil, pero fisiológica. ¿Y también por qué se da? Por una glomerulosclerosis o una pérdida glomerular, pero normal, senil. ¿Okay? O sea, sí hay una hipotrofia normal, que aún no es patológica. Patológica sería cuando esto ya se acentúa mucho. ¿Okay? Listo. Entonces en la nefrona, en efecto, recordando acá, tenemos otra vez acá, miren, de la perfusión propiamente de la arteria renal, arterial aferente, el glomérulo, que es esta distribución como un ovillo de capilares en el glomérulo, y luego tenemos la arterial aferente, y luego confluye con toda esta red capilar peritubular que ya dijimos que rodea al túbulo. Y luego ya esta red capilar peritubular, lógicamente, continuará como drenaje venoso hasta que finalmente llega a la vena renal. Así que tenemos un factor vascular, un factor tubular y por supuesto hay algunas estructuras especiales para recordar. El factor tubular, miren, acá tenemos el asa de Henle. Resulta que hay algunas asas de Henle, factores tubulares que se extienden mucho más interno a la médula, como estamos viendo acá. Tenemos la médula externa y la interna, acá se está acercando ya prácticamente muy cerca de la papila, ¿cierto? Entonces, mientras más medular, mientras más se internaliza, tendrá mayor capacidad en cuanto a dicha función tubular que ya veremos. En cambio acá, esos son los glomérulos o las nefronas juxtamedulares, ¿no? En cambio estas de acá, que son más a nivel juxtacorticales o corticales, normalmente no se extienden tanto hacia la médula. ¿Eso qué significa? Que su función dominante es propiamente glomerular. ¿Okay? Entonces, estas son las características fisiológicas del riñón. Primero, recordar que es un órgano altamente vascularizado y que recibe una buena aporte sanguíneo. Miren, la perfusión o el débito es la cuarta o quinta parte del gasto cardíaco. Entonces, ¿cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros por minuto, por eso me sale 1200 mililitros por minuto, a una temperatura de 1,5 litros. Pero de este flujo sanguíneo renal, ¿por qué tengo que entender todo esto? Porque ustedes tienen que llegar a explicar esto. El filtrado glomerular, ¿cuánto dijimos que era? 125 a 130. Ahí, por ejemplo, dice 130. Eso tampoco se puede olvidar, ¿eh? Ya se ha dicho, ya. Ustedes pasan el curso, se les pregunta, ¿cuánto es la volemia? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? ¿Cuánto es la ventilación minuto? Ustedes no responden, es como que no hubieran estudiado fisiología en su carrera. ¿Okay? Igual le van a preguntar cuánto es el filtrado glomerular. Tampoco no pueden no responder. Tienen que decir que es 130. Ahí está 130, ¿no? Hay una discreta variación. 130 mililitros por minuto y calculado a cada metro cuadrado de superficie corporal. Entonces 130, fíjense, 130. ¿Cómo explico estos 130? Justamente depende de la circulación. Por eso está acá binomio cardio-renal, ¿no? De este flujo sanguíneo total de sangre que le llega por la arteria renal, solo me interesa el flujo sanguíneo renal efectivo. ¿Qué significa efectivo? Que es lo que está perfundiendo efectivamente al glomérulo. ¿Por qué? Porque justamente voy a explicar el filtrado.
todo el volumen de sangre va al glomérulo, no, solamente el 85%, o sea, hay un 15% que va a la corteza, va al intersticio, ¿cierto? Para perfundir el resto de estructuras, pero sí, la principal cantidad, el 85%, sí va al glomérulo. Y de este 85% solamente me interesa la fracción plasmática, ahí está calculado como el 60%, y que me da 600 a 650 mililitros. ¿Por qué solamente la fracción plasmática? Porque esa es la única que se filtra. ¿Ok? ¿Cierto? ¿De la sangre qué se filtra? Plasma. El plasma. ¿Y del plasma qué cosa se filtra? El líquido. La respuesta que tienen que dar es todo menos elementos formes y proteínas. ¿Ok? Todo. O sea, si yo les pregunto, ¿se filtra bicarbonato? ¿Qué me van a decir? Sí. ¿Se filtra alanina? Digan sí nomás a todo. ¿Ok? Porque lo que no se filtra es, ¿qué cosa? Proteínas. Elementos formes y proteínas. ¿Ok? Listo. Ahora, que el porcentaje de este total de plasma que me está llegando a 650, ¿cuánto es la cantidad fraccionada de que se está filtrando del plasma? Se está filtrando el 20%. ¿Ok? Porque si 650 es el total y el filtrado es 130, entonces solamente es el 20%. A esto se le llama fracción de filtración. Fracción de filtración se expresa el porcentaje, lógicamente, cuánto es la parte que se filtra del todo. ¿El todo cuánto fue? 650, 625 entre 130, tengo entonces el 0,2, 20%. Listo. Y la diuresis ya le explicamos 1 mililitro por minuto, y si se les pregunta qué cosa es el clearance, ahí está la respuesta. La cantidad de volumen de plasma que se requiere para que una sustancia se pueda eliminar en la orina en una unidad de tiempo. Esa es la definición conceptual de clearance. O sea, yo cuando hablo de fisiología renal, se supone que una de las funciones es la depuración, ¿no? ¿Cierto? De sustancias endógenas, exógenas, ¿no? Entonces defíneme qué cosa es clearance fisiológicamente. Bueno, para que tú elimines una sustancia en orina, vas a requerir una determinada cantidad de volumen plasmático en una unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo se sabe que es 1 minuto, así como se ha calculado. Y si hablamos de qué sustancia ejemplar te permite saber el clearance que equipara a la filtración glomerular, justamente esa es la creatinina. ¿Ok? Muy bien. Un concepto más es este, que es la presión de filtración glomerular. A ver, primero acá. La presión de filtración glomerular es producto de esta ecuación matemática, la diferencia entre la hidrostática versus la osmótica más la intracapsular de Bowman. ¿Ok? Entonces, fíjense. Acá tenemos otra vez la arteriola aferente, el glomérulo, la arteriola eferente, la red capilar peritubular, y por el otro lado acá tenemos al túbulo. Entonces, presión de filtración glomerular. ¿Qué fuerza es la que está ingresando? La que viene justamente de la presión arterial sistémica, finalmente llega a los capilares como presión hidrostática. Esta es la fuerza que ingresa. Y se lo ponen otras fuerzas, que muy bien puede ser la presión derivada de las proteínas, que son estos círculos que estamos viendo acá, que sería la presión osmótica, y que sería esta de acá, que va de 25 a 30, y sería la otra, la presión tisular, o sea, la presión propia de este tejido que le llaman intracapsular de Bowman. ¿Ok? Y como ven acá suma 10. Así que si lo calculo con esta ecuación, al final el resultado es positivo. Lo cual es lógico, ¿no? Tú para que tengas acá filtrado físicamente, ¿qué crees que tiene que ocurrir? ¿Una fuerza positiva o negativa? Positiva. Positiva, para que se pueda dar propiamente el paso de los solutos, ¿cierto? ¿Ok? Porque acá no es que se está pasando un soluto a favor del gradiente, nada de eso, ¿cierto? Acá no es por efecto osmótico, no, sino acá tiene que haber una fuerza. ¿Ya? Tiene que haber una fuerza, y esta fuerza deriva de la presión de filtración glomerular, que es derivado de la diferencia entre la hidrostática versus estos elementos. Fíjense que la hidrostática tiene una particularidad de que tiene una presión capilar alta, elevada. Eso no se
ve en el resto de capilares del organismo, a nivel del tejido muscular, etc., las presiones capilares son muchísimo menos, 20, 25. Ahí está viendo que va de 50, a una literatura pone hasta 70 incluso. Entonces, y esto es propiamente ya resultado de una característica anatómica del riñón que le permite tener presiones hidrostáticas a este nivel elevadas. Muy bien, así que esto, la presión de filtración glomerular lógicamente me explica la presión positiva en el filtrado. Ahora, aprovecho y esta ecuación también la podría aplicar acá para la reabsorción, solo que el resultado tendría que ser ahora negativo, porque la sustancia va a pasar de acá hacia el pool vascular. Entonces, ¿qué va a pasar acá? En efecto, la presión hidrostática ya se redujo, como ven acá hay 15, y a eso se le está poniendo una presión tisular que a este nivel es menor, porque acá no hay un glomérulo, simplemente hay túbulis, hay red vascular, y tenemos por el otro lado una presión oncótica. Entonces, la presión oncótica, como ven, es un poco mayor. ¿Por qué? Porque a este nivel, cuando se producía el filtrado, parte del filtrado del plasma que contiene, dijimos, principalmente agua, ¿cierto? Entonces, al filtrarse agua, ¿qué pasa con estas proteínas que no se filtran, que es la albúmina? Se concentran, ¿cierto? Y al concentrarse, también aumentará su capacidad o fuerza de presión corridomótica o presión oncótica. ¿Ok? Listo. Por eso que está un poquito más acá. Y al final, si se calcula, tenemos que centrar negativo y eso también te permite entender la reabsorción pero a este nivel. Muy bien, entonces, si fisiológicamente yo quisiera saber cuánto tiene el filtrado glomerular una persona, un paciente, bueno, les cuento que existen fórmulas actualmente, ¿no? Ustedes ponen en internet tasa de filtración glomerular estimada, les piden unos datos clínicos y laboratoriales y te va a permitir calcular cuánto es tu filtrado glomerular. Si ustedes quieren medirlo exactamente, y eso es importante que se entienda y se aprenda inicialmente, por supuesto que existe una prueba que es el gol estándar que se llama, como lo ven ahí, depuración de creatinina en orina de 24 horas. O sea, al paciente se le dice que recolecte la orina de 24 horas y lo que haremos ahí es dosar cuánto eliminó de creatinina en orina y también le sacaremos una muestra de sangre para ver cuánto tiene creatinina en plasma. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se escoge una prueba? Una prueba tiene que tener ciertas características para que se constituya un biomarcador ideal. De preferencia, que debe ser algo no invasivo, que lo pueda medir fácilmente, que no tenga costos, que los resultados sean rápidos, que la fuente sea accesible, o sangre o orina, buena sensibilidad y especificidad, una buena detección precoz, que te permita valorar cambios en relación a la evolución post-tratamiento, te predecir pronóstico, te permite estratificar categorías de riesgo y finalmente, lógicamente, como todo, tiene que tener una plausibilidad biológica, científica, ¿no? Si tú planteas que una prueba te va a ayudar, es porque argumentas por qué motivo científicamente y luego, por supuesto que ya lo corroborarás con las pruebas para valorar una prueba estadísticamente como la sensibilidad y la especificidad. Entonces, si hablamos en cuanto a filtración glomerular de la prueba, en efecto, la depuración de creatinina en orina de 24 horas se presta para mucho de esto, ¿no? En efecto, no es invasivo, o sea, no es que yo le aplico algo exógeno al paciente para poder hacer una medición, sino yo mido la creatinina, y la creatinina la produce el mismo paciente desde su producción endógena muscular. Y la creatina se transforma en creatinina. Así que simplemente la fuente que requiere es una muestra de sangre y luego una de orina para ver cuánto elimina de creatinuria por 24 horas. Tiene buena sensibilidad, buena especificidad, traduce realmente la filtración glomerular. Por supuesto de que si el paciente sufre de alguna enfermedad, lo puedo verificar, la enfermedad renal crónica, lo puedo verificar con el filtrado, así que también puede estratificar y lógicamente tiene una plausibilidad biológica. Entonces, la depuración de creatinina, que finalmente me tiene que salir en estos rangos de resultados normales, es esto, el clearance o depuración en este caso de la creatinina, que es la prueba que utilizo para ver el filtrado glomerular. Yo podría haber escogido cualquiera, depuración de bicarbonato, de fosfato, pero por alguna razón escogí creatinina. ¿Ok? Ya ahorita reiteraremos en eso.
Entonces, cuando ustedes calculan el clearance de un soluto, acá se sabe exactamente cómo se calcula para fines de filtrado. Requiere el cálculo del VP. Acá está, VP. ¿Qué cosa es el U? La concentración urinaria de dicho soluto. O sea, en este caso, la concentración urinaria de creatinina. V es el volumen urinario minuto y P es la concentración plasmática de dicha sustancia, en este caso de creatinina. Por eso es que tienen que tener cuánto tiene de creatinina en orina del paciente, cuánto es su volumen urinario minuto y cuánto es su concentración plasmática. Cuánto tiene de creatinina en sangre, en orina, y cuánto orina por minuto, fácil. La orina que ha recolectado en 24 horas simplemente lo divides entre 1440 y ahí tienes cuántos mililitros por minuto tiene. ¿Ok? ¿De dónde sale esta fórmula? VP. Bueno, tienen que tener en consideración lo siguiente. Sigan la secuencia lógica nada más. Una sustancia X al azar, que por ejemplo va a llegar con su concentración plasmática y se va a filtrar, tiene que ingresar a través de la perfusión, ¿cierto? Por riego arterial al riñón, lógico, ¿no? Y una vez que ingresa al riñón, solamente tiene dos vías. O se elimina por la orina, se excreta por la orina, o retorna por la vena, ¿cierto? ¿Ok? Esto que se excreta por la orina, en efecto es la masa excretada que les hablé antes. Concentración urinaria de un soluto multiplicado por el volumen urinario minuto. Así que yo puedo decir lo siguiente. Miren, el filtrado multiplicado por la concentración en sangre arterial o en el plasma de dicha sustancia, que sería el input, será igual solamente a dos vías, o a lo que se excreta o a lo que retorna por vía venosa. Y está acá. Lo que se excreta más, perdón, acá está, lo que se excreta más lo que retorna por la vía venosa, ¿cierto? Lo que ingresa tiene que ser igual a lo que ingresa. Ahora, si aplicamos esto específicamente al filtrado, ¿qué es lo que tenemos? Resulta de que la sustancia, si hablamos de la creatinina, ¿por qué se escoge la creatinina? Porque la creatinina tiene la particularidad de que se filtra al 100%. Cuando llega en cuanto a su filtración, es un soluto que se filtra al 100%. Y si un soluto se filtra al 100%, significa que te podría decir, si es que lo mides, cuánto es tu filtrado molecular. ¿Okay? Entonces, si se filtra al 100%, ¿qué significa? Que ya no retorna por vía venosa. Así que esta variable la excluyo. Así que solamente me quedo con lo inicial. El input será igual a la masa excretada, o sea, esto, concentración urinaria por volumen urinario minuto. Entonces, una vez que llego ahí, simplemente tengo esto de acá, miren, el input, concentración plasmática por el filtrado glomerular es igual a masa excretada, y a partir de ahí finalmente tengo esto. ¿Ok? Simplemente esto de acá pasó por acá al denominador y al final tengo esto de acá. Y ahí es que tengo la ecuación de VP. Listo. Entonces fíjense nuevamente acá, la sustancia en este caso creatinina se filtra al 100% y luego se excreta en orina. ¿Por qué tengo que medir la creatinina en orina? Porque lógicamente yo puedo decir, ¿no? Bueno, si yo mido la concentración, ¿cuánto tienes de este soluto en orina? Se supone que en el caso de la creatinina será igual a lo que se ha filtrado, ¿cierto? Si yo encuentro 100 acá, significa que se ha filtrado 100, ¿cierto? Y si se ha filtrado 100 y encuentro 100 acá, digo que entonces tu filtración es 100, ¿cierto? Porque se está filtrando al 100%. Entonces, eso digamos que yo así lo puedo interpretar y estaría bien, ¿ok? Una interpretación lineal así. Y la creatinina en efecto cumple la mayoría de proposiciones del biomarcador ideal, pero tiene un pequeño defecto. ¿Cuál es su pequeño defecto? Que para que yo haga esta deducción de que lo que estoy midiendo acá en la orina es igual a lo que se filtre, ¿qué condición necesito? De que esa sustancia, miren, que no se secrete ni que se reabsorba por acá. Porque ¿qué pasaría si la sustancia, la misma que estoy en evaluación, se secreta? Al final en orina va a aparecer un poco más de lo que se filtró. ¿O qué pasa si se reabsorbe? En orina va a haber menos de lo que se ha filtrado, ¿cierto?
Entonces, una condición más sería que esa sustancia que usted está evaluando no se reabsorbe ni se secreta. ¿Ok? Sin embargo, la creatinina tiene un pequeño bemol, es de que se secreta hasta en un 10%, 10-15%. Y eso hace de que al final la cantidad hemolina de creatinina sea un poquito más de lo que se ha filtrado. ¿Ok? Pero eso igual no desmerece porque sigue siendo el biomarcador ideal. ¿Y existe algún otro soluto que sí tenga el perfil de que se filtra al 100% y no se reabsorba ni se secrete? Sí hay, y es la inulina. Sin embargo, la depuración de inulina no es la prueba por estándar. ¿Por qué? Porque la inulina requiere una inoculación exógena, es un procedimiento invasivo y tiene un costo. Listo. Entonces miren, características del filtrado: tiene una presión de perfusión elevada, ya hemos dicho que pueden haber tipos de nefronas, ¿ok? Por eso es que tenemos corticales, es que predominan más estos versus las extramedulares o extraglandulares. Otra característica del filtrado es el flujo sanguíneo renal, que predomina más en la corteza que en la médula. Miren, es mayor en la corteza, en la médula externa es menos, y menos aún en la médula interna. Hay diferencias en cuanto a la hemodinámica intraglomerular por arteriola aferente y deferente, sí. Acá nuevamente el tipo de nefronas, cortical y extraglomerular. Acá es lo mismo, solo que he visto más bonito y más real, ¿cierto? Nefronas corticales, como estamos viendo acá, y acá las nefronas yuxtamedulares. ¿Ok? Simplemente tiene una mayor extensión del tubo. Esta es la segmentación de las arterias renales: arteria renal, arterias interrobales, arterias arcuatas, arterias interrobolillares y finalmente llegamos a arteriolas aferentes, ¿cierto? Fíjense que la angulación de nacimiento de estas arterias nunca es en 90 grados. Acá, por ejemplo, se ve de manera más clara, y eso permite justamente de que alcance presiones hidrostáticas finales elevadas. A eso se debe en cuanto al tipo de segmentación arterial que tiene. Otra característica es la membrana de filtración glomerular, en la que ustedes saltan acá. Propiamente la luz ocular, que es por donde viene la sangre, nos interesa el plasma, y desde acá tiene que atravesar todas estas capas, ¿no? ¿Cierto? O sea, desde acá, ¿cierto? Tiene que atravesar la capa del endotelio, la de la membrana basal propiamente dicha, y finalmente la de los pedícelos podocitarios, la capa podocitaria, que sería la capa más externa. Una vez que atraviesa esto, llega a este espacio, que sería el espacio urinario, ¿cierto? Y finalmente continúa por el tubuli proximal. ¿Qué cosa se filtra? Miren, se filtran, todos estos solutos se filtran excepto la albúmina, las proteínas no se filtran, ya lo mencionamos. Y para saber qué se filtra, tengo que considerar tres cosas. Tengo que considerar el diámetro, el peso molecular y la carga. Entonces fíjense, que acá dice ya bien claro: se permite el paso de sustancias menores de 18 angstrom o que tienen peso molecular menos de 10.000 daltons, que es igual a decir 10 kilodaltons. ¿Ok? La albúmina, su peso molecular es 65, una razón para que no se filtre. El diámetro molecular, el radio como tal, es de 35 angstrom, solamente se permite el 18, otra razón para que no se filtre. Y finalmente la carga. La carga eléctrica que carga es carga negativa, y la membrana basal glomerular normalmente está revestida por una carga electronegativa, y eso normalmente cargas iguales se repelen, por eso tampoco se filtra. En cambio, fíjense, el agua, ¿cuánto mide? 1 angstrom. La urea, 1.6. Glucosa, sodio, son moléculas solutos pequeños que fácilmente se filtran. Del aparato extraglomerular, dos fenómenos muy importantes. El primero es feedback tubulo-glomerular y el segundo es la liberación de renina. ¿Quién forma el aparato extraglomerular? Ustedes lo saben de fisiología. Mácula densa. ¿Quién tenemos acá? Miren que este conglomerado de células en la región distal del túbulo distal, ¿qué es esto? Mácula densa. Como consecuencia de dicha conglomeración, en realidad se vuelve más hipercrómica, eso justamente esta zona se le llama Mácula.
mácula densa, que directamente se comunica acá, prácticamente acá ya no hay ni membrana basal, y se comunica con quién? La yuxta glomerular. Con las células Yuxta glomerular. yuxtaglomerulares, y que al mismo tiempo colindan con quién? La arteriola inferior. Con la arteriola Aferente. aferente. Ahí tienen ustedes el aparato yuxtaglomerular, lo vieron de tecnología, ¿cierto? ¿Y por qué lo recordamos? Me imagino que todos se acuerdan porque ahí se favorece la liberación de renina desde estas células yuxtas glomerulares. ¿Y se acuerdan del feedback túbulo glomerular? Probablemente no, ¿cierto? El feedback túbulo glomerular, como su mismo nombre lo dice, tiene que haber un estímulo y tiene que haber una respuesta. El feedback. El estímulo va a venir propiamente desde el túbulo y la respuesta va a ser a nivel del glomérulo. O sea, si hablamos del glomérulo, estamos hablando del filtrado. ¿Ok? Entonces, feedback túbulo glomerular. A ver, presten atención. Cuando una persona pierde agua, se deshidrata o pierde sangre, volumen, hipovolemia, etc., se supone de que siga la secuencia lineal lógica, ¿no? Si tú tienes hipovolemia o pierdes volumen, ¿qué es lo que pasará? Tendrás menos gasto cardíaco, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? Tienes menos precarga, todo eso, ¿no? Van a estar bien. Tienen menos precarga y luego que tendrán menor flujo sanguíneo renal, tendrán menor presión hidrostática. Acabamos de decir presión de filtración glomerular, ¿cierto? Se supone que esa diferencia será menor, ¿cierto? Y por lo tanto, yo podría pensar de que si tengo todo eso a la baja, el filtrado también debería bajar. O lo contrario, ¿no? Te instalo un equipo de veloclisis, te pongo cloruro de sodio, te pongo sangre, etc. Y yo ahí podría decir que estoy expandiendo su volumen, ¿cierto? Optimizando su gasto cardíaco, su flujo sanguíneo renal. Y también podría pensar que eso generaría que se incrementase también entonces el filtrado. Y está bien pensar así, secuencial linealmente. Sin embargo, existe algo que se llama feedback túbulo glomerular que dice ok, pero no. ¿Por qué? Porque se supone que el filtrado glomerular se tiene que mantener en homeostasis, en especial cuando se reduce. Porque si tú tuvieras menor aporte de volumen, etc., si se redujera tu filtrado, también se estaría reduciendo ¿qué cosa? Tu capacidad para depurar sustancias endógenas, exógenas, y el riñón no lo sacrifica así tan ligeramente. Así que hace un esfuerzo para mantener el filtrado normal. Entonces, frente a ese contexto, por eso tienes que entender el feedback túbulo glomerular. Primero, ¿dónde se censa esa reducción? En la mácula densa. En la mácula densa, por ejemplo, puede tener una menor concentración de sal, de cloruro de sodio, y esta comunicación que se va a dar acá a las células yuxtaglomerulares y finalmente la arteriola aferente, ¿en qué acaba? A ver, si la compensación es, en este caso, de la hipovolemia, es que el filtrado glomerular no caiga, ¿cierto? Entonces, ¿la compensación en qué va a consistir? En la vasodilatación de la arteriola aferente. Porque si tú vasodilatas la arteriola aferente, a pesar del contexto de la hipovolemia, optimizarás tu filtrado. Y para eso, ¿qué cosa harás? Liberarás una prostaglandina que se llama prostaglandina E12. Eso es el feedback túbulo glomerular en el caso de la hipovolemia. Y si estuvieras en el caso opuesto de la hipervolemia, que también se censará acá a nivel de este quimio-receptor, bueno, la mácula densa es un quimio-receptor, se censa igual allí. Y ese estímulo, ¿qué cosa va a constituir ahora a través de las células yuxtaglomerulares en la arteriola aferente? Lo contrario, se va a inducir ahora una vasoconstricción, ¿cierto? Solo que en este caso va a estar mediada por otra molécula que se llama adenosina. Adenosina. Ahí está, eso es lo que ustedes tienen que explicar como feedback túbulo glomerular. Ok, esto de acá es en cuanto a la autorregulación renal. Entonces miren, esto simplemente es una secuencia lógica obvia. Miren acá, arteriola aferente, glomérulo y arteriola aferente. Si tú, por ejemplo acá, ¿qué está pasando? Se está construyendo la arteriola aferente, ¿cierto? Entonces tiene menos flujo, la presión del glomérulo ¿cómo va a estar? Si tiene menos ingreso, menos aporte, va a estar reducida,
¿cierto? Menos presión. Y si hay menor presión, habrá menor filtrado. O acá, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá más bien tengo la arteriola deferente, la arteriola deferente también se está vasoconstriñendo y la arteriola deferente se está vasodilatando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Que está saliendo más de lo que ingresa, ¿cierto? Si sale más de lo que ingresa, ¿cómo va a estar la presión dentro del glomérulo? Reducida. Y al estar reducida, el filtrado también va a caer. Lo contrario sería acá, que esté vasodilatada la arteriola aferente. ¿Ok? Si estuviera vasodilatada la arteriola aferente, aumentaría acá la presión y también se optimizaría el filtrado. O podría tener esto de acá, se vasodilata la arteriola aferente y se vasoconstriñe la arteriola aferente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Simplemente no sale, pero sí ingresa, ¿cierto? No sale, pero sí ingresa, por lo tanto, la presión acá es mayor y eso se optimiza el filtrado. ¿Ok? O sea, simplemente tienen que hacer la secuencia mental nada más de que si uno se abre, el otro se cierra. Bueno, esto de acá solo para reiterar, ya se ha visto, entonces la vasculatura y la perfusión renal llega principalmente a donde dijimos, a la corteza, ¿a dónde? Al glomérulo, 85%, por eso es que el flujo sanguíneo renal cortical es mayor que el flujo sanguíneo medular, y esto es proporcional con la oxigenación que tendrá, será mayor en la corteza que en la médula. Y pueden haber una serie de sustancias que pueden influenciar en cuanto al tono vascular, ¿no? Por un lado vasoconstrictores y por otro lado vasodilatadores. Desde los vasoconstrictores, ya lo conocemos, el sistema simpático, la angiotensina 2, la endotelina, de los vasodilatadores, el óxido nítrico, la prostaglandina 2, la bradicinin. Sin embargo, hay algunas particularidades. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo ya. Esto de acá se llama autorregulación renal. Está relacionado con la autorregulación del flujo sanguíneo renal. ¿La lista por dónde está? ¿Ya terminaron todos? La autorregulación del flujo sanguíneo renal, ¿a qué se refiere? Así como lo mismo ocurre a nivel de flujo sanguíneo cerebral. Miren, yo puedo tener cambios en cuanto a la presión arterial, que es parecido a lo que estábamos refiriendo. Si yo tengo cambios de la presión arterial, nuevamente por lógica, si tu presión es mayor, si tu presión arterial sistémica es mayor, digamos que cruzas el límite de lo que es hipertensión por encima de 140, y ¿qué es lo que podrías pensar que podría pasar en el riñón? Si tienes mayor presión arterial sistémica, tú podrías decir, entonces la presión hidrostática capilar va a aumentar, la presión de filtración va a aumentar y finalmente la filtración va a aumentar, ¿cierto? Pero otra vez, volvemos a lo mismo, autorregulación del flujo sanguíneo renal. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con el riñón? Va a evitar que se incremente su presión. ¿Cómo lo hará? Con el sistema Vasoconstricimiento, ¿cierto? O lo contrario, la presión arterial se reduce, cruza el umbral de lo que sería hipotensión menos de 90. Igual, podríamos pensar, si tienes menor presión hidrostática, habrá menor presión de filtración y menor filtrado. Pero el riñón otra vez siente su compensación, pero que en este caso será vasodilatación. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Miren, por un lado, cuando la presión sistémica se reduce, la arteriola aferente se vasodilata, y por otro lado, cuando la presión sistémica aumenta, la arteriola aferente se vasoconstriñe. ¿Ok? Es lo que estamos viendo acá. Autorregulación del flujo sanguíneo renal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la autorregulación del flujo sanguíneo será todos los mecanismos compensatorios destinados a mantener el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal a expensas de los cambios de la presión arterial sistémica. Pero por supuesto que tendrá un límite, ¿no? Cuando la presión ya está por encima de 170, algunos ponen 180, o por el otro lado menos de 70, ahí es cuando, a pesar de que la presión se siga reduciendo, cuando la presión se siga reduciendo a pesar de la vasodilatación, igual el riñón le llegará la hipotensión y la isquemia. ¿Ok? O por el otro lado, a pesar de que se siga vasoconstriyendo esto, si sigue aumentando la presión, al riñón igual le llegará el daño por hipertensión. ¿Ok? Así que tiene un límite. Miren, vamos a poner un ejemplo práctico en el choque.
En el choque hay disminución de la volemia. Si se reduce tu volemia, ya estamos diciendo de que la presión a nivel de la arteriola aferente va a ser menor en cuanto a la presión hidrostática, y en efecto podrías pensar que el filtrado será menor. Te llegará también una menor concentración de sal a la mácula densa y se activará tu feedback tubular, ¿cierto? ¿Qué dijimos? Compensación de vasodilatación de la arteriola aferente, mediada por quién? Por la prostaglandina E2. Por eso lo hemos relacionado al estímulo que llegó a la mácula densa. Por otro lado, miren, el cloruro de sodio de la sal puede activar a quién? Al sistema renina-angiotensina de la aldosterona, porque en el mismo aparato cerebral se va a liberar finalmente renina. Y fíjense que la angiotensina 2 es un vasoconstrictor en efecto, pero inicialmente la vasoconstricción de la angiotensina 2 se da primero en el lecho de la arteriola eferente. O sea, puede vasoconstricir ambos, arteriola aferente y eferente, pero primero se da en la eferente. Y si se da en la eferente, ¿con qué fin lo hace? Justamente compensatorio. Porque ¿qué está pasando acá? No ingresa, pero sí ingresa. Entonces aumenta la presión del glomérulo. ¿Para qué? Para que sí se optimice el filtrado. ¿Ok? Así que ya ahí va todo, varios mecanismos que van regulando. Luego la angiotensina 2, ella misma finalmente liberará aldosterona y eso reabsorberá sodio y agua, ¿no? Por otro lado, en el choque se favorece la actividad simpática, y la actividad simpática por su receptor beta 1, como están viendo acá, miren, favorece la liberación de renina. Y la actividad simpática, de nuevo, también tiene relación tanto en la arteriola aferente y eferente, pero primero, de manera compensatoria inicial, es más en la arteriola eferente, donde generará vasoconstricción con el mismo fin. Pero ¿qué pasaría si la persona, esto es en la fase inicial del choque, en la que todavía el organismo dice no voy a sacrificar el riñón tan fácilmente? Pero ¿qué pasa si el shock sigue? La persona sigue perdiendo sangre, sigue perdiendo volumen. ¿Qué es lo que puede pasar? Se puede morir, ¿cierto? Así es que la sangre que dispone el cuerpo lo tiene que redistribuir ya a órganos nobles: circulación cerebral, circulación coronaria para el bombeo cardíaco. Así que ahí ya le toca sacrificar órganos, ¿cierto? Bueno, primero que todo, vasoconstricción periférica, nada de circulación en piel, ¿cierto? Pues está fría totalmente. Y la pálida está fría y empieza a sacrificar órganos como el riñón. O sea, cuando ya llega a ese punto, cuando el choque es más intenso, más hipovolemia, ahí sí la actividad simpática que va a producir vasoconstricción de la arteriola aferente, y ahí sí ya no hay vuelta que dar. La angiotensina va a hará lo mismo, simplemente habrá isquemia y el riñón se necrosará, ¿no? Pero como puede regenerarse después de unas semanas, por eso es que también lo hace, ¿no? En el shock también otro mecanismo compensatorio dependiente de la presión venosa central, se libera DH y esto reabsorbe agua. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta?